Bueno, buenas tardes a todos. Que hace unos cuantos meses me hicieron una entrevista José, de Vídeos Piti, y hoy este hombre no podía venir y le prometí de que íbamos a hacer una entrevista con este señor, amigo mío, que viene desde Fuencaliente, un pueblo de Ciudad Real. Y ha venido de casualidad, y aunque no tenemos nada preparado, vamos a grabar esta autoentrevista de dos locos y lo que salga. Entonces, yo no sé si yo debo presentarlo o que mejor él después hable de su vida y de los años que lleva investigando, porque no queremos ser pretenciosos y decir que somos buscadores de la verdad hasta las últimas consecuencias. Es que lo somos, porque como tenemos tantísima gente en nuestro contra, es que lo somos. Entonces, esta autoentrevista va a empezar, que no lo sabe, con una frase que yo tengo escrita mía, y después le voy a dejar a él que comente dicha frase, a ver si está de acuerdo y a ver lo que sale. Y ya después pues contará su vida cuando trabajaba en la Resol y todo lo demás, y de los años que lleva luchando contra las mentiras de este mundo. La frase dice así: si hablamos de ciencias, la gran mayoría cree en todo lo que por ellos mismos jamás podrán demostrar. Pudiera ser por desconocimiento, por no tener los medios necesarios, por distancia imposible de llegar, por miedo al fracaso, por dejadez, etcétera, etcétera. Pero lo que se puede demostrar físicamente, inmediblemente y hasta científicamente, nadie mueve un dedo. ¿Sabéis cuál es el primer síntoma de un absoluto adoctrinamiento? Dejar la verdad a lo que otros digan. Usted me comenta. Bueno, referente a mi pasado en la Repsol, yo puedo comentar que allí me codeaba con multitud de ingenieros, ¿no? Y entonces yo les ofrecía un jamón de pata negra a cualquier ingeniero que se sentase conmigo media hora o poco más para que me demostrase que el viaje a la Luna había sido un hecho. Simplemente me descalificaban y no se sentó ninguno, porque decían que eso era imposible. Cuando yo les puedo demostrar científicamente que no existe combustible en esas naves con los datos que la propia NASA nos ofrece. Posteriormente, porque esto viene de hace muchos años, llegaron los falsos atentados, o los atentados de falsa bandera. Yo hice cientos de CDs, que en aquella época era el CD lo que funcionaba bien, sobre toda una recopilación que demostraba la falsedad de dichos atentados. También los repartía entre todos y esto me sirvió para ser apodado de loco, pero jamás nadie se puso a discutir y se puso a hablar sobre los errores que tenían dichos documentos, porque en realidad son documentos. Y así con todo. Por ejemplo, las teorías de Newton sobre la ley de gravitación universal, que con respecto a los astros nos dicen que las órbitas y los movimientos de los astros son debidos a la acción de la gravedad. Cosa totalmente falsa, porque para que un sistema planetario, como dicen que está la Tierra y como parece ser que es real, como los astros se mueven de posición constantemente y hay alineaciones de estos astros, el sistema no sería perfecto, sería caótico, porque los centros de masa y porque los momentos de fuerza de dichas gravedades
a veces serían todos en un sentido y en otro, por lo tanto el equilibrio se rompería y acabaríamos con el mismo problema que tiene el teorema de los tres cuerpos. Que eso es fácil de comprobar, pues a los ordenadores se le ha puesto un sistema en circulación de tres cuerpos y aquello acaba siempre en caos. Pues para que exista ese movimiento perfecto, todas las órbitas y todas las posiciones deberían siempre ser exactas. Pero el mismo Newton ya dijo que él había inventado la gravedad por decir algo, porque en realidad la gravedad, aunque es una aceleración de 9,8 metros por segundo, eso no quita de que sea falso la atracción de masas. Yo te quería comentar con el tema de la gravedad, para que la gente lo entienda. Tú te acuerdas, tú lo habrás hecho un montón de veces, cuando hacemos una salmuera, la mayoría lo sabéis, cuando hacemos una salmuera, echamos un huevo, el huevo se va al fondo, y entonces le vamos echando sal, y cuando la salmuera está correcta, el huevo va. Entonces, preguntaros, ¿la gravedad qué pasa? No, todo se resume a densidad y peso. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo el huevo no se ha ido abajo? ¿Por qué? Porque es menos denso y se va arriba. Si cogemos un globo lleno de helio, lo ponemos en el suelo y lo soltamos, ¿dónde está la gravedad? El globo de helio se va. O sea, ¿qué está diciendo con la gravedad? Sí, la teoría de la densidad es mucho más interesante y más empírica que lo que es la fuerza de la gravedad. Newton se inventó la fuerza de la gravedad y él mismo lo reconoce que fue un invento. Pero él mismo dice también, Newton dice también, que la situación de los astros con respecto a la gravedad necesitan de la intervención divina, porque si no, no podría ser. Y eso es demostrable. Entonces, la gravedad es la solución que nos dieron desde pequeños para cualquier cosa que no entendamos. Pero se ajusta mucho más a la realidad la teoría de las densidades. Correcto. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención de él, porque él tiene muchísimos vídeos, y como es normal, las personas que dicen las cosas como son y que no se lo demuestran, los vídeos no salen. Lo mismo que mis vídeos no llegan a las televisiones, y aunque lleguen, jamás van a llevarme a entrevistarme a él, pues a él le pasó lo mismo, Y había una cosa que me llamó mucho la atención, y es, que yo ya lo he comentado en un vídeo, es el simple hecho, no de que no hemos ido a la luna, que hay mucha evidencia de que no hemos ido, pero el traje de astronauta... Que hable ahora él sobre el traje de astronauta. Dice Atahualpa Yupanqui, decía: si uno canta cosas de amor, de potros de domador, del cielo y de las estrellas, dicen, qué cosa más bella, si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, todos cierran la puerta y se alejan reculando. Entonces, yo he creído de toda la vida en los viajes a Apolo, yo he creído cuando era un adolescente, y he creído en cosas que posteriormente me he parado a meditar y he comprobado la absoluta falsedad de todos esos hechos. Pues la ciencia, desgraciadamente, se ha convertido en religión. Y no es que se haya convertido, es que la han hecho religión. Pues todas las religiones nos hablan de que vamos a ir al cielo. Y la ciencia, como es una religión materialista, nos asegura que vamos a ir al cielo, pero con nuestro coche, como hizo el señor Tesla. Entonces, pues así estamos. Son creencias, no son realidades en absoluto. De hecho, hablando sobre el traje espacial, yo llegué a conclusiones cuando he asistido a grandes incendios en refinería. Pues yo tenía que hacer práctica de bombero y era bombero para grandes incendios.
Entonces, en esos grandes incendios, nosotros teníamos un traje ignífugo, ropa ignífuga, un equipo autónomo de aire comprimido a 300 atmósferas que duraba unos 25 minutos si sabías respirar. También he hecho buceo con botellas y igualmente tiene una limitación muy de media hora, de 2 horas al máximo si tienes 2 botellas preparadas. Pero nunca jamás con una sola botella puedes estar un día o todo el tiempo que tú quieras bajo el agua o entrar en un espacio confinado. Pero dado por eso, y sobre todo también por lo que sucedió en Chernobyl y por lo que sucedió en Fukushima, comencé a pensar en los trajes de astronauta. El traje de astronauta es una maravilla. En realidad no es un traje, es una nave espacial. Porque ese traje nos aísla completamente del exterior. Pues, según nos dicen, en el exterior del espacio está el vacío. Está la radiación cósmica, está la radiación de los cinturones de Van Allen, está una multitud de radiaciones del viento solar y de otro tipo de radiaciones terriblemente perniciosas para la salud. En el vacío, por supuesto, un traje espacial o una nave espacial no puede tener contacto con el exterior ni hacia adentro ni hacia afuera. Por tanto, estamos hablando de un equipo completamente hermético. Y ese traje tan maravilloso que nos han vendido desde siempre permite hacer una cantidad de funciones para poder sobrevivir que lo convierten en una nave espacial. Una nave espacial que nos proporciona calor. Ese traje está completamente irrigado con un fluido refrigerante. Cuando estamos al sol, cuando da el sol estaremos a 100 grados, 100 No, 200 y pico, en la luna dicen, en la luna, 200 y pico grados. Por tanto, eso es asarse, eso es quemarse bien. Pero ellos tienen en el traje espacial una cantidad de tubos por todo el traje que lo refrigeran. También tiene todo lo contrario, es un inverter, es un sistema inverter. Pues resulta, no hay aire acondicionado, calor y frío. Pues resulta que por la noche está más o menos 170 grados. Entonces, en ese caso, ese fluido lo que hace es dar calefacción a la persona para que pueda vivir y mantenerlo en una temperatura de 15 o 20 grados para que sobreviva. Esto está así y lo dicen en la NASA y lo explican, cualquiera que quiera estudiarlo se lo van a decir. Esas 2 funciones las cumple el traje espacial. Pero además es un traje que evita el choque de los micrometeoritos. Los micrometeoritos son como pequeñas balas que pueden atravesar esa mesa o pueden atravesar un cuerpo. Si te dan, te matan. Son como pequeñas balas. Pero esos trajes mágicos también nos protegen de los micrometeoritos. Pero no obstante, también nos protegen de la radiación. Exacto. Esa radiación no llega al cuerpo porque ese traje la frena. Cuando en la realidad la radiación solamente se puede frenar en la actualidad y en la realidad con grandes barreras de plomo. De hecho, en Chernobyl había lo que se llamaban los exterminadores, que iban con unos grandes mandiles de plomo, pero no podían estar más de 20 segundos o 40 segundos trabajando donde las zonas de alta radiación, porque allí murieron miles de personas a pesar de eso, unos inmediatamente y otros posteriormente por la radiación. Y allí solamente se puede también documentar al respecto cómo hacían con grandes mangueras de agua regando todo aquello para barrer las partículas radiactivas y unos grandes mandiles de plomo. Allí no había trajes mágicos que evitasen la radiación. Lo podían utilizar, si de verdad existieran hace 60 años, lo podían utilizar para ello, ¿no? Perfectamente, claro. Perfectamente. Y para los grandes incendios igualmente, cualquier bombero
va a cualquier incendio grande, entra, porque tiene, que también falta de decirlo, de que por dentro tiene respiración y la expulsión de los monóxidos de carbono. O sea, tiene poder respirar y lo que tú expulsas te queda dentro también. Claro, el problema es, ahora ya es, además de todas estas funciones que hemos dicho, ahora pasaremos a lo de la respiración, pero antes quiero decir que también tiene un compresor. Todo esto va en la mochila de atrás, una pequeña mochila de poco más de 10 kilos, no creo que llegue ni a los 10 kilos. Todo está Todo eso está dentro de la mochila con una pequeña batería de litio. Una maravilla, que no sé si en aquellas fechas eran baterías de litio. No, supongamos que ahora lo fuesen. No. El caso es que el problema está en la presión también. El traje o la nave espacial debe de llevar una presión similar a la de la Tierra para sobrevivir, pues si no, nos reventarían las venas y moriríamos al instante en una presión cero. Por tanto, también la mochila lleva un compresor. Todo este equipo genera un calor, o generaría un calor, como vemos con los aires acondicionados necesitan un gran dispersador del calor que vemos que está fuera de la casa. En este caso, ese calor ni sale de la nave ni del traje ni entra. Ahí está todo condensado y no sucede absolutamente nada. Igual, para que no te olvides, igual si te entra ganas de hierbate, lo puedes hacer dentro, que te queda todo. Y no huele en absoluto. Y no huele en absoluto. El problema, pasamos al problema de la respiración. En los trajes de buzo o en los trajes de bombero, el aire expulsado sale fuera a la atmósfera. Sale al agua del mar. Pero en los trajes mágicos de los astronautas no sale a ningún lado. No sale a ningún lado, ni hay siquiera un conducto para respirar y otro para expirar. Todo ese aire sale mezclado dentro del traje. Yo recuerdo que una forma de asesinar personas es ponerle una bolsa en la cabeza y cerrársela. Y muere en unos instantes porque se asfixia. Sin embargo, en los trajes de astronautas no. En los trajes de astronautas se puede respirar completamente, tranquilamente durante días, que eso es respirable y es purificado instantáneamente con un producto mágico que también dicen que lleva la mochila, un óxido de no sé qué historias, que da pena saberlo. Yo lo sé, pero me da pena hasta decirlo, porque es que eso es totalmente imposible. Bueno, yo quiero cortar el tema de esto porque si no va a hacer se me queda mucha gente que los vídeos son largos. Y es que tienen que ser largos. Si no se enteráis un poquito, hay que entrarse en largo. No, quiero cortarlo porque ahora viene la pregunta para todos vosotros. Si el razonamiento sobre el tema de los trajes es 100% y no hay nadie que le salga y le diga la contraria, porque es que es de tonto pensar de que tú puedes hacer tus necesidades. 22 horas tuvieron los primeros astronautas o los que dicen que fueron después, 22 horas tuvieron en la Luna, con estos trajes andando por ahí abajo. Si este razonamiento es totalmente al 100% y nadie le demuestra lo contrario, ustedes no se preguntáis que por qué admitir una mentira solamente en esto. Es que tengo un amigo que lleva un montón de tiempo diciéndome, porque le dije que ni los satélites en el exterior, dentro de la atmósfera sí, pero en el exterior, dijéramos, en el cielo profundo, donde no hay absolutamente nada, no existe. Y él decía que sí. Y él creía firmemente de que no habíamos ido a la Luna. Entonces, ¿por qué dudas de una mentira y no dudas de otra? Porque dice, coño, es que donde está la parabólica tal, el nombre tal,
duda de todo. Permíteme, antes de que se me olvide, que si tú inflas un balón Lo he comentado bien. a medio kilo de presión, tú no puedes doblar ese balón. Ese balón se queda rígido. Imaginaros el traje de astronauta Con un kilo de presión. Mete 1 kilo de presión, que es lo que lleva un balón de fútbol. Que yo lo he comprobado. En el Sería campo de imposible articular Tú no podrías movimiento, moverte, no podrías ni doblar moverte. las piernas ni doblar los brazos, porque si fuera está el vacío, ese kilo de presión causaría una rigidez total en el equipo. Eso es muy interesante y muy importante. Y además hace poco se lo comenté y le mandé el vídeo. Una de las personas, dicen, más lista o con el coeficiente intelectual más grande del planeta, es español, y con la memoria más grande. Este se la tiene porque ha ganado muchos campeonatos de memoria. Él opinaba de que es imposible de que digan, porque todo es lo que nos dicen, que estemos a 1/6 de gravedad en la Luna. Entonces a 1/6 son 6 veces menos. Cualquier persona podría saltar metros, y vemos cómo los astronautas... Pero es más, en ese equipo también va un equipo electrónico de telecomunicaciones. Está bien. Cuando el calor, cualquier ordenador necesita un ventilador, porque si no se quemaría la electrónica. Y tiene también que disipar ese calor. En la mochila mágica el calor no existe y no se disipa. Y también da para el equipo de telecomunicaciones. Y la radiación, en Fukushima intentaron, y en Chernobyl intentaron meter robots para acceder a las zonas de alta radiación, pero morían instantáneamente. Esos aparatos morían porque la electrónica no soporta esa radiación. Sin embargo, en la Luna y en todas partes, y en esa mochila mágica, todo es posible. Todo es posible. Lo mismo, yo no estoy puesto en el tema de satélite, pero ahora están con los microsatélites, que él ha puesto un vídeo muy gracioso sobre los microsatélites. Yo, para decirle al amigo porculero que cree que estamos... Mandan así, en una cajita así, y pensad ustedes, ¿cómo se propulsa eso? ¿Cómo aguanta la radiación del sol, el calor, el frío? ¿Cómo transmite? Sin ¿Dónde energía. tiene? Sin energía. O sea, se cachondean de todo el mundo. Pero, como estábamos hablando de mucho dinero, pues a invertir en lo que no se puede Pero es demostrar. que la mentira de los satélites y de la ISS y de otras cosas que nos dicen supuestamente que orbitan infinitamente sobre la Tierra sin energía, resulta que nos dicen, la propia NASA nos comenta que eso es debido a que están en caída libre. Pero resulta que eso es otra falacia, porque la caída libre solamente sucede en los aviones 0G, por ejemplo, que se puede experimentar. La caída libre es cuando se cae hacia el centro de masas, no en la periferia de las masas. Exacto. Sin embargo, los satélites parece ser que se mantienen orbitando sin energía y que están en caída libre. Falso, porque en realidad lo que están es circulando sobre la superficie terrestre y no cayendo hacia el centro. Correcto. Otra maravilla de la religión ciencia, porque en realidad esto, señores, es una pura religión fantástica que nos tiene idiotizados, medio idiota y medio hipnosis. Esta es la realidad. Cuando yo hablo con una persona que está muy capacitada académicamente de estas cosas, no entran a la discusión real y demostrable. Simplemente descalifican a la persona que lo pone en duda y, por supuesto, dicen: tú estás conspirando, tú estás negando, pero no entran a las matemáticas y a la física y a las leyes naturales que nos gobiernan. Exacto. Él no sé si habrá, en el transcurso de su vida, habrá discutido con mucha gente,
pero no hace con un científico, pero yo que tuve la oportunidad de estar con un científico, y yo le decía, escúchame, que estoy ofreciendo 3.000 euros, te estoy ofreciendo 3.000 euros, y tú me demuestras que el agua curva, y como ya he comentado en mi vídeo, me bloqueó. O sea, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la ciencia? Nosotros hemos hecho varios experimentos sobre la planitud de las aguas. En caso concreto, sobre cómo se transmite la luz de un punto a otro en 10 kilómetros, hice una observación y perfectamente se ve la luz. Cuando en teoría, en una esfera, la curvatura tiene que ser en los mares y en los lagos, tiene que ser perfecta. Y se corresponde, por ejemplo, a 10 kilómetros, se corresponde entre dos puntos una altura de 2 metros. Por tanto, para ver una luz desde un punto a otro, debería subir la cámara y el receptor a 2 metros en los dos puntos. Sin embargo, no sucede así. Hay veces que a medio metro la cámara y la luz se ve perfectamente. Siempre hay los creyentes, porque estos ya no son científicos, no son... son creyentes simplemente, te dicen que es que la luz se curva, o te dicen cualquier otra cosa, para que tú dejes de pensar en la realidad. El tema está en que todo este tema espacial es pura religión. No tiene absolutamente nada, es creencia. Es como el que cree en la religión católica o en la religión cristiana o en la religión budista o en la otra religión y adora el diente de Buda, por ejemplo. Pues de acuerdo, está muy bonito, es muy poético, pero nada real. Pues sucede lo mismo con todo el invento de la geoingeniería espacial o con la ingeniería espacial. Esto es solo una creencia. Y yo ofrezco también, él ofrece más dinero porque es más pudiente que yo. Yo que soy más pobre, ofrezco un jamón de pata negra de mi tierra, de máxima calidad, a quien tenga simplemente la deferencia de estarse un ratito conmigo y sacarme del error. Pues yo estoy muy abierto a que me descubran mis errores, porque para mí lo más importante es llegar a la verdad. Y en este tema no encuentro a nadie. Exacto, eso es lo que tiene que hacer la gente, buscar la verdad. Yo compartí hace poco, porque él ahora después os va a comentar todo lo contrario a lo que estamos hablando, que ahora viene la segunda parte, que tengo que aprovechar que él está y que lo decir. Porque ustedes sabéis, lo debéis de saber, de que la opinión que nosotros tenemos sobre el tema de que el agua no curva, en el mundo, en la Tierra, hay millones de personas que están de acuerdo con nosotros, millones. Pero él sabe que en el mundo, el único que se ha apostado todo lo que tenía en su vida, porque yo los 50.000 euros pasados por notaría, soy el único en el mundo, pero el único en el mundo que dice lo que ahora va a decir es él, el único. Que sepáis que somos dos únicas personas en el mundo que decimos lo que pensamos, aunque tengamos el mundo en contra. Ahora te dejo ahora te dejo el plan para volverlo loco ya todo el mundo. Bueno, esto es un tema ya donde sí entramos de lleno en la religión. Para entrar en el mundo de las creencias. Los terraplanistas tienen unas fuentes de información de Samuel Robotán y de otros terraplanistas modernos que han salido hace poco, que esto ya viene de antiguo, y ellos dan un modelo del mundo en el cual la Tierra es plana y los astros giran sobre esa Tierra plana. Pero, como a mí me gusta, igual que al Juanqui, encontrar la verdad en vez de las creencias, cuando yo he visto ese modelo, si triangulamos el Sol, triangulamos la Luna, el movimiento de estos astros no se corresponde con una Tierra plana. Porque
Yo me he encargado de filmar el Sol, de triangular la Luna, y los astros nos dicen todo lo contrario de lo que se supone que debería ser en una Tierra plana. Por ejemplo, yo he filmado durante muchas horas el Sol al amanecer, al atardecer y durante el día. Es lo que se llama un time-lapse. Exactamente. Hacer cada 5 minutos fotos. Bueno, he hecho timelapse y también he hecho vídeos completos, que luego he resumido y he acelerado. Eso es hacer ciencia. Comprobar las cosas. Entonces, me ha costado muchas madrugadas, muchos atardeceres y muchos mediodías. Pero he comprobado que el Sol no gira, como dicen los terraplanistas, pues, según ellos, el Sol, al girar sobre una Tierra plana, tendría que ir haciendo una curvatura de 15 grados por hora. Además, en este modelo, el Sol no solo gira sobre la Tierra, sino que se eleva en una espiral hacia arriba y en una espiral hacia abajo, para poder alejarse de los trópicos, para que así haya las estaciones. Pero resulta que mi sorpresa fue que cuando filmé el Sol no se movía en círculos. El Sol, el resultado visto desde la Tierra, es una línea recta. Esa línea recta no puede ser, pues en el modelo terraplanista, esa línea recta no justificaría los cambios horarios, no justificaría el día y la noche. Sería imposible. Por tanto, lo que se deduce de mirar los astros es todo lo contrario. Los astros deniegan la Tierra plana. Mirando los astros podemos ver la estrella polar y Sigma Octanti. En una Tierra plana no se podrían ver los dos astros a la misma vez. Los resultados de la triangulación son que casi todos estos astros varían en una altitud de 5.000 kilómetros a 3.000 kilómetros. Y las estrellas, incluso Polaris, también está a 5.000 kilómetros. Luego, tanto el Sol, la Luna y las estrellas estarían todos en una misma altura, lo cual está claro que no es así. Se deduce, por tanto, de estas filmaciones y de estas observaciones empíricas que cualquiera puede hacer, que lo que está en movimiento y en rotación es la Tierra. Es una contradicción. La Tierra observada desde la Tierra es plana y estática. Pero si atendemos al Sol y a las estrellas y a la Luna, la Tierra es esférica y está en rotación, como dice la teoría oficial. Esto parece una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque este mundo, como ya hemos dicho, está hecho por un creador. Porque si no, sería un caos. No habría organización en los elementos, no habría organización en la genética de cada ser vivo o de cada planta, que tiene un código genético. Eso... Que lo del Big Bang es un cuento... Evidentemente. Una teoría que no tiene punta. No. Es que la creación así, aleatoriamente, es imposible. Hay tantas posibilidades de que no suceda que es imposible. De hecho, los elementos que tenemos que forman la materia son muy escasos. Está la tabla periódica de los elementos, nos dice cuántos elementos hay, aunque aún se descubren algunos de vez en cuando, pero son muy escasos. Pero la combinación de ellos nos da un resultado maravilloso de los distintos productos y de los distintos seres que hay en la Tierra. Para eso es lo que yo digo que es la firma del Creador, el orden que ha puesto el Creador. En este mundo maravilloso, en este mundo precioso, que no hay más que abrir los ojos para ver qué maravilla es donde estamos. Por cierto, que es una maravilla
porque nos remite al Creador. Pero también el Creador dejó escrito en ese cuadro, en esta obra, nos dejó también la crueldad, porque en este mundo hay que matar para sobrevivir, aunque sea una planta, aunque sea un animal. Eso es la crueldad de este mundo, el triunfo del débil, del fuerte sobre el débil. Pero eso es otro tema, eso es otro tema. Vamos a ver la cosmología. La cosmología es cómo se mueven los astros y cómo se mueve la Tierra. Si miramos a los astros, la Tierra se mueve. Y los astros se mueven de otra forma que no es como dice el terraplanismo. ¿Cómo es posible esto? Pues para mí es muy sencillo. Vivimos en una planisfera. Una planisfera quiere decir, si tú desde la Tierra analizas la Tierra, está estática y plana. Pero si observas los astros, que también forman parte de esta creación, porque hay muchos que dicen que los astros son una proyección, que los astros pueden ser un reflejo, pero eso es hablar por hablar. Sí, yo muchas veces lo he comentado, que cuando uno opina sobre algo, lo primero que tiene que hacer es documentarse. Y este hombre ha tenido varios telescopios, y de los caros, y él ha echado su tiempo en averiguar y en experimentar. O sea, que cuando le dice cualquier terraplanista de que el astro 3 se ve en Chiribita, él dice, no hombre, se ve en Chiribita porque está grabado con una cámara que digitalmente tiene una aberración, y entonces se ve como que estuviera acuoso, pero es por fallo de la cámara. Si lo mira con un telescopio como lo ha mirado él, se ven perfectamente. Hay gente que dice que la luna es de plasma, hay gente que dice que es transparente, barbaridades que les traen muchos seguidores, porque la humanidad es propensa a la fantasía y a la mentira. Eso es el defecto que tenemos los humanos. Pero algunos hemos salido mal, no somos como si fuésemos normales, y pensamos, y pensamos en que no hay que añadir fantasía a la realidad, porque ya la realidad es demasiado bonita y fantástica y maravillosa como para encima añadirle. ¿Qué sucede? Que la gente inventa, y la gente inventa cosas que no son reales, porque, como dicen, la ciencia tiene que ser comprobable, repetible y empíricamente, que se pueda ver sencillamente por cualquiera. Perdón que te interrumpa, que después se me olvida. Lo mismo que él está hablando ahora sobre lo que ha comprobado del cielo, yo he puesto hace poco un ejemplo para que veáis que lo que está diciendo es congruente, de que si mira la Tierra es plana y si mira el cielo, para él es esférica, que es la única persona que lo dice en este mundo. Yo, por ejemplo, hace poco he puesto el ejemplo del Salar de Uyuni, que tiene 10.700 kilómetros cuadrados. O sea, la provincia de Cádiz completa más 3.000 kilómetros cuadrados más. Totalmente plana. Que allí van a calibrar aparatos de precisión. Entonces, pero no solo el Salar de Uyuni, que tenemos desde Polonia a Kazajistán. Grandes llanuras, hay miles de kilómetros. 4 millones de kilómetros cuadrados de llanuras. Y si te vas al lago Baikal, tiene 630 kilómetros de largo, totalmente plano. Entonces, el que quiera, que demuestre de que el agua es curva. Y ahora, por la parte de los terraplanistas, el que quiera, que demuestre de que el sol va girando. Simplemente buscamos la verdad de todo, de todo. Ahí llegamos a la planisfera. La planisfera parece una contradicción. ¿Cómo va a ser plana y esférica? Muy sencillo. El creador puede hacer lo que él quiera porque nosotros somos una mota de polvo, y nunca mejor dicho, como nos dice también la ciencia, con respecto al gran misterio. Pero luego somos tremendamente importantes. Pero sin embargo, la ciencia nos quiere hacer que no tenemos importancia. Sí la tenemos porque somos capaces de descubrir las verdades.
porque el Creador también dejó algo en su creación, y es que las mentiras tienen las patas muy cortas, y aquel que tiene voluntad de entender y de comprender ese gran misterio, descubre muy fácilmente las mentiras. Exacto. Y le ve las patas. Yo, por ejemplo, quiero decir, como también he comentado ya en otros vídeos, que si tú, por ejemplo, eres creyente en la Biblia, eres creyente en Dios, entonces no te haga un cacao mental de que cómo este hombre es posible poder llevar la razón de que pueda ser esférica y plana a la vez, cuando está diciendo que si crees en Dios, debes de creer que Dios tiene la potestad de hacer lo que le da la gana. Claro, es que ese Dios, incluso ellos lo dicen, es el principio y el fin, a la misma vez. Es el alfa y el omega. Entonces, para él no hay nada imposible. Ha podido hacer una creación en la que, visto desde aquí, sea plano, y mirando las estrellas y los astros, sea esférico, porque para él no hay nada imposible. El hombre o la persona humana que se rinde ante las evidencias, se tiene que dar cuenta de que para él todo es posible, y esa creación, hasta que alguien me demuestre lo contrario, es así. Por mis experiencias y por mis estudios he visto que es así. Yo agradecería muchísimo de que alguien me sacase de ese error. Y a ver si hay algún atrevido que le demuestre de que el sol va dando vueltas o de que el agua curva. Efectivamente. Por la parte de los dos. A él no ha sido nadie capaz de demostrarle lo que él dice. Y a mí tampoco. Es muy fácil descalificarnos. Es muy fácil. Y tacharnos de locos y de conspiranoicos y de todo aquello que ellos quieran. Pero eso se tiene que demostrar. No basta con descalificar. Descalificar es muy fácil. Pero hay personas que tenemos esa habilidad o ese don o esa inquietud, como quieras que lo llame, de encontrar la verdad sobre todas las cosas. Y cuando yo le presenté a Juancri la planesfera, pues evidentemente se sorprendió, y es normal, pero él va hacia la verdad y por tanto, como no encuentra argumentos para demostrar que estoy equivocado, pues la va admitiendo. Eso es lo que debe de hacer un ser humano racional. Pero el problema es que no somos seres humanos racionales, somos sentimentales. Exacto. Y como sentimos una cosa que nos han educado desde pequeños, pues entonces no somos capaces de salir de eso, porque otra cosa nos crea lo que se llama la disonancia cognitiva y tendemos a repudiar esas verdades. Exacto. Yo cuando conocí a Juancri fue porque vi en YouTube que él se jugaba a la vida prácticamente si alguien le demostraba que él estaba equivocado, y me tomé la molestia de venir a verlo y de venir a entenderlo. Y efectivamente, es que no ha habido nadie en el mundo que se haya atrevido, y estoy seguro que lo ha visto miles y miles de personas con estudios, mucha gente que se dedica en YouTube a hundir la verdad, porque el mismo YouTube la censura y promociona la mentira. Y entonces yo, cuando vine a Juancri, no puedo más que valorarlo en la medida de que es capaz de jugarse su hacienda y su honra y todo lo que la vida nos da socialmente por la verdad. Por tanto, para mí era una cosa extraordinaria y por eso vine a conocerlo, y desde entonces, pues afortunadamente somos amigos. En mi caso, al decir estas verdades a los terraplanistas, me vi expulsado de ese círculo, y a él le sucede lo mismo. No ha habido ningún terraplanista que le haya fomentado su conocimiento y su empeño en demostrar lo que él creía. Simplemente nos ponen a un lado, pero ese es un problema de ellos, no nuestro. Exacto. Porque nosotros simplemente estamos buscando la verdad. Exacto. Y deseando de que nos corrijan. Porque aprender es maravilloso, y cuando uno pierde,
gana, que también lo ha dicho él en alguno de sus vídeos. Luego, como digo, el que apuesta por la verdad no le teme a perder, porque aunque pierda, gana la verdad. Gana el conocimiento, que es a lo que debíamos estar todos. Entonces, para mí, como he dicho, la Tierra es una plana esfera. Y eso es debido al Creador. Vale. Imaginemos que lleva al 100% la verdad este hombre. ¿Qué te hace pensar? De que somos engañados tanto por los que dicen esto como por los que dicen lo otro. Y es obligación de todo el mundo buscar la verdad. Porque cuando te digan, viene otra pandemia, admitirá la pandemia. Viene tal guerra, admitirá tal guerra. Yo aconsejo, porque él fue el que me lo dijo, yo os aconsejo en este vídeo, además lo voy a poner, lo voy a compartir de otro vídeo, una película que vi, no tiene que ver exactamente con el tema, pero la guerra de, ¿cómo era? Lo de los animales, la rebelión en la granja, ¿no tiene que ver sí. ¿No tiene que ver exactamente? De Orwell. Sí. En cierto modo, sí. 1984, o El Mundo Feliz. El Mundo Feliz, más concretamente, es una percepción. El Mundo Feliz lo escribió Aldous Huxley, que era hermano de otro Huxley, que era el que dirigía, uno de los dirigentes de este mundo, y el que proyectaba la sociedad hacia el futuro. Y Aldous Huxley, que escribía novelas de amor y cosas así, encontró esos planes de su hermano y creó el Mundo Feliz. Y ahí es donde vamos y donde estamos, en el mundo feliz. Por eso hay que salir de esa matriz. El que quiera de verdad ir hacia el bien y hacia la verdad. Porque todo esto se trata del bien y del mal. No hay duda. El bien es el que apoya la verdad y el mal es el que apoya la mentira. Todo aquel que cree en mentiras, aunque parezca que es inocente, está apoyando el mal, de una forma u otra, involuntariamente o de otra. Y esto es la verdadera religión. El que quiere que su alma esté limpia, debe ir hacia el bien y no apoyar el mal. El problema está en que la sociedad en la que vivimos está repleta de desalmados. Personas que no creen en su alma, que creen que todo es materia y se acabó. Emplean su inteligencia y su voluntad en beneficios materiales, cuando en realidad deberíamos esforzarnos en obtener beneficios espirituales. Primero, porque eso para mí es la felicidad, sentirse limpio, sentirse que no colaboras con el mal. Exacto. Mira, porque yo quisiera, sobre todas las cosas, aclarar que el que camina junto a la mentira o apoya la mentira se está condenando. Porque ya no solo por la vida después de la muerte, sino por la vida aquí, en la tierra. Porque es muy limpio y muy honrado caminar hacia el bien y hacia la verdad en todos los aspectos. Sin embargo, aquí en este mundo, en esta matriz, el objetivo es vivir bien y jodamos que el mundo se acaba. Pero eso es lo que se llamaban los hedonistas. Luego están los epicúreos y luego están los estoicos. Para mí es admirable el estoicismo, que también has hablado de ello en algunos de tus vídeos. Y el estoicismo hace personas sabias y hace personas de verdad buenas. Lo demás es perder el tiempo y condenarnos a un futuro peor, tanto ahora como en el futuro ultraterreno. Bueno, vamos a ir terminando. Sí. Y me gustaría deciros que ha coincidido que ha venido este hombre. Yo me gustaría que estuviéramos más tiempo, la entrevista fuera más larga, porque hay que hablar de tantas mentiras que se pueden desmontar razonando. Incluso, ya quisiéramos nosotros
tener el traje de astronauta aquí para meternos dentro y comprobar todas las mentiras, ¿vale? Pero bueno, me gustaría que algún día venga con más tiempo y vamos a hacer una conferencia para que ustedes preguntaran todo lo que quisieran, le preguntaran a él todo lo que quisieran y trajeran gente sabia, gente lista, que opinen y razonen. y que nos saquen del error si lo tenemos, porque nosotros eso es lo que queremos. Claro, estamos equivocados, decídnoslo. Demostrarlo, Claro. con demostraciones, no con creencias. No con creencias. Bueno, un saludo. Gracias.